No me mires así, Daniel. Así como un hijo que no entiende por qué su madre prefiere sus paredes a su sangre. No digas estupideces. Estupideces. Te estoy pidiendo ayuda, mamá, solo una vez. Y yo te estoy diciendo que no. Hubo una pausa. El aire entre nosotros se volvió denso, irrespirable. ¿Sabes qué, Daniel? Tu padre tenía razón. Nunca debimos tenerte. El silencio fue tan fuerte que dolía, y entonces escuché el golpe de la puerta. Ese fue el último sonido que oí de mi hijo durante mucho, mucho tiempo. Me llamo Marina Ríos. Tengo 54 años, y esa tarde de marzo destruí lo único que me quedaba en este mundo. No fue con un arma, no fue con violencia física. Fue con 11 palabras que salieron de mi boca como veneno, palabras que ni siquiera eran verdad, pero que, una vez dichas, no se pueden borrar. Nunca. Ahora estoy sentada en una silla de plástico verde en el pasillo del Hospital La Fe de Valencia, mirando el suelo de linóleo que alguien acaba de fregar y que huele a lejía y a desesperación. Son las 3 de la madrugada. Llevo aquí 7 horas. Mi hijo está en la UCI. Los médicos dicen que es estable, pero esa palabra no significa nada cuando la persona que amas está conectada a tubos y máquinas que respiran por él. Estable. Como si la vida pudiera ser estable después de algo así. Déjame contarte cómo llegué aquí. Déjame contarte la verdad, porque ya no tengo nada que perder y porque si Daniel no despierta, si no vuelve a abrirme esa puerta que cerró con tanta furia, quiero que alguien sepa que lo amé, que siempre lo amé, incluso cuando dije lo contrario. Todo empezó hace 3 días. Era martes, un día gris, de esos que Valencia tiene en marzo cuando no sabe si seguir siendo invierno o empezar a ser primavera. Yo estaba en casa, en el apartamento de la calle Colón donde he vivido los últimos 30 años. El mismo apartamento que Javier y yo compramos cuando nos casamos, cuando todavía creíamos que la vida era generosa y que el amor era suficiente. Estaba preparando café cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Desde que Javier murió hace 7 años, pocas personas vienen a verme. Mis amigas me llaman, claro, pero la mayoría ha aprendido que prefiero estar sola. No es depresión, como ellas piensan. Es algo más simple y más complicado a la vez. Es que me acostumbré al silencio. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Daniel estaba ahí, más delgado que la última vez, con barba de varios días y ojeras que le hacían parecer 10 años mayor. Llevaba una chaqueta negra empapada por la lluvia que había empezado a caer, y detrás de él, medio escondida, había una mujer joven con un bebé en brazos. «Hola, mamá», dijo, sin mirarme a los ojos. Durante un segundo no pude hablar. Mi hijo, mi Daniel. Ahí, después de casi 2 años de vernos solo en Navidad, de llamadas de cumpleaños que duraban 3 minutos, de mensajes cortos y fríos que decían «estoy bien» y nada más. «Daniel», susurré. Y entonces, porque soy su madre y porque el corazón no entiende de orgullo, di un paso hacia él y lo abracé. Él se puso rígido, no me devolvió el abrazo de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, fue apenas un roce, como si le doliera tocarme. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Claro, claro que sí». Los 3 entraron. La mujer me miró con una mezcla de timidez y curiosidad. Era bonita, con el pelo castaño recogido en una cola y unos ojos verdes que parecían cansados de tanto mundo. El bebé dormía contra su pecho, ajeno a todo. «Ella es Laura», dijo Daniel quitándose la chaqueta. «Y él es Mateo, tu nieto, tu nieto». Esas 2 palabras me atravesaron como un cuchillo. Miré al bebé, ese ser diminuto que no conocía, que había llegado al mundo sin que yo lo supiera,
y sentí algo que no puedo describir bien. Alegría, dolor, rabia por haberme perdido todo. No sabía qué, empecé a decir. Lo sé, me interrumpió Daniel. No te lo dije. ¿Por qué? Él no respondió. Se sentó en el sofá, el mismo sofá de terciopelo verde donde su padre solía leer el periódico los domingos. Laura se quedó de pie, meciéndose suavemente con el bebé. ¿Quieres café?, pregunté, porque no sabía qué otra cosa decir. No vine por café, mamá. Claro que no. Daniel nunca venía sin motivo, no desde que Javier murió, no desde que algo se rompió entre nosotros aquella tarde del funeral, cuando yo no lloré. Cuando me quedé de pie frente al ataúd, seca y ausente, y él me miró como si yo fuera un monstruo. Me senté frente a él. Laura finalmente se acomodó a su lado, con Mateo todavía dormido. Necesito tu ayuda, dijo Daniel. Por supuesto que necesitaba algo. ¿Por qué otra razón estaría aquí? Pero me mordí la lengua. Respiré hondo. Intenté ser la madre que él necesitaba, no la mujer herida que yo era. Dime, dije simplemente. Y entonces empezó a hablar. Me contó que había montado un negocio de diseño gráfico en Madrid con un socio, que al principio todo iba bien, que consiguieron clientes grandes, proyectos importantes. Pero hace 6 meses, el socio desapareció con la mitad del dinero de la empresa, dejando a Daniel con todas las deudas. Perdí todo, mamá, el local, los equipos, los ahorros, y ahora hay gente que quiere demandarme, proveedores que no cobré, bancos que reclaman préstamos. ¿Cuánto?, pregunté. 60.000 euros. 60.000. Una cifra que sonaba abstracta, imposible. Yo era contable, había trabajado con números toda mi vida, pero 60.000 euros eran más de lo que ganaba en 2 años. Daniel, yo no tengo ese dinero. Lo sé, dijo, y por primera vez me miró directamente. Por eso necesito que vendas el apartamento. El mundo se detuvo. El apartamento, este lugar, estas paredes que conocen cada uno de mis secretos, cada lágrima que derramé, cada risa que compartí con Javier, el suelo donde Daniel dio sus primeros pasos, la cocina donde preparé 1000 cenas de Navidad, el dormitorio donde mi marido respiró por última vez. No, dije antes de poder pensarlo. Mamá, no, Daniel, no puedo hacer eso. No puedes o no quieres. No puedo. Laura intervino entonces con voz suave pero firme. Señora Marina, entiendo que es difícil, pero... Tú no entiendes nada, le dije, más brusca de lo que pretendía. Acabamos de conocernos. Ella bajó la mirada. Daniel apretó la mandíbula. Esto no es solo por mí, dijo. Es por Mateo, es por nuestra familia. Necesitamos empezar de nuevo, y no puedo hacerlo si estoy ahogado en deudas. Hay otras soluciones, dije. Puedes declararte en bancarrota, puedes... Ya lo pensé todo, explotó. ¿Crees que vine aquí porque quería? ¿Crees que es fácil para mí pedirte esto? Entonces no me lo pidas. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Y tú eres mi hijo. Se supone que deberías entenderme. Nos quedamos mirando, jadeando como 2 boxeadores en el ring. Laura abrazó más fuerte a Mateo, que empezó a removerse. Este apartamento es lo único que me queda de tu padre, dije, intentando controlar mi voz. Es lo único que tengo. Yo también soy lo único que tienes, respondió Daniel. O eso pensaba. ¿No es lo mismo? Claro que no. Un apartamento no te decepciona. Un apartamento no te juzga. Un apartamento es más fácil de amar que un hijo, ¿verdad? Estás siendo injusto. ¿Yo? Yo soy el injusto. Tú ni siquiera lloraste en el funeral de papá. Te quedaste ahí parada como una estatua mientras yo me desmoronaba, y cuando intenté abrazarte,
me apartaste. Daniel. Y después, cuando más te necesitaba, desapareciste. Te encerraste aquí, en este maldito apartamento, y me dejaste solo. Tú también te fuiste, susurré, porque no podía estar cerca de ti, porque me dolía mirarte y ver nada. Mateo empezó a llorar. Laura se levantó, nerviosa. Quizás deberíamos irnos, dijo. No, dijo Daniel. Todavía no. Se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal. Valencia estaba gris, fría, hostil. Mamá, por favor, dijo sin mirarme. Solo te pido esto, una cosa, y después, si quieres, no vuelvo a molestarte nunca más. Esas palabras me rompieron algo por dentro. No vuelvo a molestarte nunca más. Como si él fuera una molestia, como si todo lo que habíamos sido juntos se redujera a esto, a una transacción, a un intercambio de dinero por paz. Y entonces, no sé por qué, recordé algo que Javier me dijo una vez. Fue poco después de que Daniel naciera. Yo estaba exhausta, llorando en la cocina a las 4 de la mañana porque el bebé no dejaba de gritar y yo no sabía qué hacer. Javier entró, me abrazó y me dijo: a veces me pregunto si hicimos bien en tenerlo. Yo me quedé helada. Él nunca volvió a decirlo. De hecho, se convirtió en el padre más devoto que conocí. Pero esas palabras quedaron ahí, flotando en mi memoria como un fantasma. Y en ese momento, con Daniel exigiéndome que vendiera mi vida, mi historia, mi único refugio, esas palabras salieron de mi boca sin permiso. No me mires así, Daniel. Así como un hijo que no entiende por qué su madre prefiere sus paredes a su sangre. No digas estupideces. ¿Estupideces? Te estoy pidiendo ayuda, mamá, solo una vez. Y yo te estoy diciendo que no. Pausa. ¿Sabes qué, Daniel? Tu padre tenía razón. Nunca debimos tenerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura ahogó un grito. Daniel se quedó inmóvil, como si acabara de recibir un disparo. Y yo, Dios mío, yo quise tragarme esas palabras, quise desaparecerme, quise morirme ahí mismo, pero ya era tarde. Daniel agarró su chaqueta. Laura recogió al bebé, que seguía llorando. Se fueron hacia la puerta. Daniel, espera, dije, levantándome. Él se detuvo, me miró por última vez. Tenía lágrimas en los ojos, pero también algo peor. Tenía resignación, como si finalmente hubiera confirmado lo que siempre sospechó, que yo no lo amaba lo suficiente. Adiós, mamá, dijo, y cerró la puerta. Me quedé ahí, paralizada, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché el ascensor llegar, escuché cómo se cerraban las puertas, y entonces el silencio. Me senté en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, quizás 2. Afuera oscureció. La lluvia se volvió más fuerte. Yo seguía ahí, en el suelo del salón, abrazándome las rodillas. Sonó mi teléfono. Un mensaje de Daniel. Nos vamos a Madrid, no te preocupes, ya no te molestaremos más. Y después, minutos más tarde, otro. Te quise, mamá, de verdad que lo intenté. Te quise, pasado. Me levanté, corrí hacia la ventana, miré la calle, pero ya no estaban. El coche de Daniel, un viejo Seat gris, había desaparecido entre la lluvia. Marqué su número. No contestó. Volví a llamar. Nada. Escribí un mensaje. Daniel, por favor, perdóname. No lo decía en serio. Enviado. Sin leer. La noche cayó como una losa. Yo caminaba por el apartamento como un fantasma, tocando las cosas de Javier, su silla, sus libros, su taza de café que nunca tiré. ¿Por qué no la tiré? ¿Por qué me aferré tanto a los objetos y tan poco a las personas? A las 10 de la noche sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Señora Ríos? Sí. Soy el doctor Hernández, del Hospital General de Requena.
Llamo por Daniel Ríos. El mundo se detuvo por segunda vez ese día. Ha habido un accidente de tráfico. Su hijo está vivo, pero está grave. Debería venir inmediatamente. Requena, a media hora de Valencia, en la autovía hacia Madrid. Colgué. Agarré las llaves, bajé corriendo las escaleras. No esperé el ascensor. Subí al coche y conduje como nunca había conducido, llorando, temblando, rogándole a un Dios en el que no creo que no me quitara a mi hijo. No ahora, no así. Llegué al hospital a las 11:30. Requena es un pueblo pequeño y el hospital es más pequeño todavía. Me recibió una enfermera joven que me llevó a un despacho donde el doctor Hernández me explicó. Daniel había perdido el control del coche en la lluvia. Se salió de la vía y chocó contra un árbol. Laura y el bebé iban con él. Ellos estaban bien, solo golpes y sustos. Pero Daniel había recibido el impacto principal: traumatismo craneal, hemorragia interna. Lo habían estabilizado, pero necesitaban trasladarlo a Valencia, al Hospital La Fe, donde hay mejores recursos. ¿Puedo verlo?, susurré. Está inconsciente, pero sí puede pasar. Entré a la habitación y ahí estaba mi hijo, conectado a máquinas, con tubos en la boca, en los brazos, con un vendaje en la cabeza, tan frágil, tan roto. Me senté a su lado, le tomé la mano. Estaba fría. Perdóname, le dije. Perdóname, Daniel. No lo decía en serio. Nunca, nunca en mi vida. Él no respondió, solo el pitido constante del monitor cardíaco. Laura entró poco después, con Mateo dormido en brazos. Tenía un corte en la frente y un moretón en el brazo. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella asintió. Se sentó al otro lado de la cama. Lo siento, dije. Siento todo lo que pasó. No fue culpa suya, dijo Laura, aunque su voz no sonaba muy convencida. Fue la lluvia, la carretera. Pero ambas sabíamos la verdad. Fue mi culpa, mis palabras, mi veneno. Trasladaron a Daniel a La Fe esa misma noche. Laura y yo fuimos en mi coche, en silencio, con el bebé durmiendo en el asiento trasero. Cuando llegamos, los médicos hicieron más pruebas. Dijeron que las próximas 48 horas eran críticas, y así es como llegué aquí, a esta silla de plástico verde, en este pasillo que huele a lejía, esperando a que mi hijo despierte. Han pasado 3 días. Laura viene y va. A veces se queda conmigo, a veces se lleva a Mateo a casa de sus padres, que viven en Alicante. Ella me habla de Daniel, de cómo se conocieron, de cómo es él cuando no está enojado o desesperado. Me cuenta que le gusta cocinar, que es fanático del Valencia CF, como su padre, que toca la guitarra, aunque nunca lo vi hacerlo, que quiere ser un buen padre, que tiene miedo de no serlo. Todo eso me lo cuenta Laura, una mujer a la que conocí hace 3 días, y yo me doy cuenta de que no sé nada de mi hijo, de quién es ahora, de quién se convirtió cuando dejé de mirar. Los médicos me dieron las pertenencias de Daniel, su cartera, su teléfono y algo más, una libreta de cuero marrón. La abrí con manos temblorosas. Era un diario. Daniel nunca me dijo que escribiera, pero ahí estaba, página tras página con su letra apretada, casi ilegible, contando su vida, sus miedos, sus sueños, y yo. Yo estaba en casi cada página. 15 de marzo, 2023. Hoy es el cumpleaños de mamá. Le mandé un mensaje, me respondió gracias, nada más. A veces me pregunto si le importo, si piensa en mí, o si soy solo un recordatorio de papá, y por eso prefiere no verme. 2 de junio, 2023. Laura está embarazada. No sé si decírselo a mamá. Probablemente no le importa. Probablemente piense que soy un idiota por tener un hijo sin estar casado, sin tener dinero, sin tener nada claro. Y tiene razón. Soy un idiota. Papá siempre lo supo. De septiembre,
2023. Hoy nació Mateo. Lloré como un niño cuando lo vi. Laura dice que soy un padre natural. No sé qué significa eso, pero quiero creerlo. Quiero ser para él lo que papá fue para mí, lo que mamá no pudo ser. Cada palabra era un puñal, cada frase una herida. Seguí leyendo, página tras página, años de dolor, de preguntas sin respuesta, de amor no correspondido. Y entonces llegué a la última entrada, escrita hace 3 días, el día que vino a mi casa. 26 de marzo, 2025. Mañana voy a ver a mamá. No quiero, pero no tengo opción. Laura me convenció. Dice que es mi madre, que me ayudará. No lo creo. Mamá hace años que no me ve como su hijo. Soy un fantasma para ella. O peor, soy un error que prefiere olvidar. Pero tengo que intentarlo. Por Mateo, por Laura, por la familia que quiero construir, aunque tenga que mendigar a alguien que ya no me quiere. Cerré el diario. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude hacerle creer que no lo amaba? Porque lo amo. Dios, lo amo tanto que duele. Pero nunca supe decirlo, nunca supe demostrarlo. Después de que Javier murió, algo en mí se apagó. No lloré en su funeral porque si empezaba a llorar, tenía miedo de no parar nunca. Me encerré en ese apartamento porque era el único lugar donde todavía podía sentir a mi marido cerca, y abandoné a mi hijo en el proceso. Laura entró al pasillo. Traía café. ¿Está bien?, preguntó, aunque era obvio que no. Le mostré el diario. ¿Puedo quedarme con esto?, pregunté. ¿Puedo leerlo? Ella dudó, pero finalmente asintió. Él querría que lo entendiera, dijo. Esa noche, en lugar de dormir, grabé mensajes de voz en mi teléfono. Mensajes para Daniel. Todo lo que nunca le dije. Mensaje 1, 3:45 am. Daniel, soy yo, tu madre. Sé que no puedes oírme ahora, pero necesito decirte esto. Necesito que lo sepas. Sí te queríamos, tu padre y yo, desde el momento en que naciste. Cuando papá dijo aquello, fue un segundo, un momento de agotamiento, pero nunca, nunca lo pensó en serio. Se arrepintió toda su vida de haberlo dicho, aunque fuera solo a mí. Y yo no debí repetirlo, no debí usarlo como arma. Perdóname, hijo, perdóname. Mensaje 2, 4:20 am. ¿Sabes qué recuerdo de cuando eras pequeño? Tenías 5 años. Tu padre te llevó al Mestalla a ver un partido. Era la primera vez. Cuando volvieron, tú no parabas de hablar, de los jugadores, de los goles, de las banderas, y tu padre me miró y dijo, «Este niño es la mejor cosa que nos pasó en la vida». Lo dijo, Daniel, lo dijo 1000 veces, y yo también lo pensaba, lo pienso, eres lo mejor que tengo. Mensaje 3, 5, 10 am. Cuando papá murió, no lloré porque tenía miedo de que si empezaba nunca pararía, miedo de derrumbarme delante de ti y hacerte cargar con mi dolor. Pensé que ser fuerte era no mostrar nada, pero me equivoqué. Debí llorar contigo, debí abrazarte y decirte que yo también estaba rota. Debí ser tu madre, no una estatua. Mensaje 4, 6 secuto. AM. Voy a vender el apartamento, Daniel. Voy a dártelo todo, el dinero, el tiempo, la vida. Todo lo que debí darte siempre y no supe, porque las paredes no me necesitan, pero tú sí, y yo te necesito a ti. Grabé 20 mensajes esa noche, 20 confesiones, 20 verdades que llevaba guardando años. Al cuarto día, los médicos dijeron que Daniel estaba mejorando, que la hinchazón cerebral disminuía, que había esperanza. Laura me abrazó. Las dos lloramos. Esa tarde, sola en la habitación con Daniel, le puse los mensajes. No sé si podía oírme. Los médicos dicen que a veces los pacientes inconscientes registran sonidos, voces. Yo quería creerlo. Quería creer que en algún lugar, detrás de esos ojos cerrados,
Mi hijo me estaba escuchando. Le hablé de todo, de cómo Javier y yo nos conocimos en la universidad, de cómo nos enamoramos bailando en una verbena, de cómo él me propuso matrimonio en la Albufera, al atardecer, con el cielo naranja y los patos nadando cerca. Le hablé de cuando Daniel nació, de cómo Javier lloró al verlo, de cómo yo lo sostuve y pensé que nunca había sentido tanto amor junto con tanto miedo. Le hablé de los años buenos, las vacaciones en Cullera, las navidades en casa de los abuelos, las tardes de domingo viendo películas los tres en el sofá. Y también le hablé de los años malos, de cómo Javier y yo discutíamos sobre dinero, sobre trabajo, sobre cosas estúpidas que ahora no recuerdo, de cómo a veces el matrimonio era duro, pero siempre valía la pena, de cómo cuando Javier enfermó, todo cambió. Fue rápido, cáncer de páncreas, 6 meses desde el diagnóstico hasta el final, 6 meses de quimioterapia, hospitales, esperanza y desesperación. Daniel tenía 21 años, estaba en la universidad, en Madrid. Volvía los fines de semana, pero yo le decía que no hacía falta, que estudiara, que viviera su vida. Mentira. Yo quería que estuviera ahí, pero no sabía pedirlo. Y cuando Javier murió, Daniel vino al funeral. Se quedó 3 días, intentó hablar conmigo, pero yo no podía. No podía mirar a mi hijo sin ver a su padre. Tenían la misma sonrisa, los mismos ojos, así que lo alejé. No con palabras, sino con silencios, con ausencias, con puertas que no abrí. Y él se fue, volvió a Madrid, y dejamos de ser madre e hijo para convertirnos en 2 extraños que compartían apellido. Perdóname, le susurré a Daniel, ahí en esa habitación de hospital. Perdóname por todo. Al 5.º día algo cambió. Estaba leyéndole en voz alta, un libro de Cortázar que encontré en su mochila, cuando vi que sus dedos se movían. ¿Daniel? Dije, levantándome. Sus párpados temblaron. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Me miró, confundido, desorientado, pero me miró. «Mamá», murmuró con voz ronca. Me eché a llorar. Llamé a las enfermeras, vinieron corriendo, hicieron pruebas, revisaron todo y confirmaron que Daniel estaba despertando, que iba a estar bien. Las siguientes horas fueron un caos de médicos, exámenes, alivio. Laura llegó con Mateo, se abrazaron, todos lloramos, y entonces, cuando nos dejaron solos, Daniel me miró. Lo escuché, dijo. ¿Qué? Los mensajes, todo lo que dijiste. No sé cómo, pero lo escuché. Daniel, no debiste tenerte, repitió. Eso me dijiste. Me estremecí. Lo siento, no era verdad, nunca fue verdad. Lo sé, dijo, y una lágrima rodó por su mejilla. Ahora lo sé. Nos quedamos en silencio, un silencio diferente, no el silencio de la rabia o del dolor, sino el silencio de 2 personas que finalmente se están viendo de verdad. Voy a vender el apartamento, dije. Voy a ayudarte. No, dijo Daniel, no quiero eso. Pero no quiero tu apartamento, mamá. Quiero a mi madre. Esas palabras me rompieron y me curaron al mismo tiempo. La tienes, dije. Siempre la tuviste. No lo parecía. Lo sé, y lo siento, pero estoy aquí, y no voy a volver a irme. Él asintió. Cerró los ojos, exhausto. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Puedes quedarte? Esta noche. Solo quédate. Claro, susurré. Me quedo. Y me quedé. Toda la noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Daniel estuvo hospitalizado 2 semanas más. Poco a poco recuperó fuerzas. Hablamos. De verdad hablamos. De papá. Del pasado. De lo que dolía y de lo que sanaba. Laura y yo también hablamos. Me contó más de Daniel. Yo le conté de Javier. Empezamos a construir algo. No sé si era amistad todavía, pero era un comienzo. Y Mateo, mi nieto.
ese bebé que no conocía. Empecé a conocerlo, a cargarlo, a cantarle. Descubrí que tiene los ojos de Daniel, la sonrisa de Javier. Cuando Daniel recibió el alta, Laura sugirió que vinieran a quedarse conmigo unos días, en el apartamento de la calle Colón. ¿Estás segura?, pregunté. Sé que no es grande. Es perfecto, dijo Daniel. Si tú quieres que estemos ahí. Quiero, dije. Quiero mucho. Así que vinieron, los tres. Llenaron el apartamento de vida, de ruido, de ropa de bebé, de llantos en la madrugada y risas en la tarde. Una noche, Daniel y yo estábamos en la cocina. Él preparaba té, yo lavaba los platos. Mamá, dijo, sobre la deuda. Ya hablé con mi banco, lo interrumpí. Puedo conseguir un préstamo. Con mi pensión y algunos ahorros, puedo ayudarte con una parte. No será todo, pero... Mamá, no, ya encontré otra solución. Me giré hacia él, sorprendida. Laura y yo hablamos con sus padres. Van a prestarnos dinero. Y conseguí un trabajo, freelance, desde casa. Voy a pagar todo poco a poco. Va a llevar tiempo, pero lo voy a hacer. Daniel, yo quiero ayudar. Ya lo estás haciendo, dijo, mirándome. Estás aquí. Eso es suficiente. Dejé el plato que estaba lavando, me sequé las manos, me acerqué a él. No es suficiente, dije. Nunca será suficiente para compensar todo lo que no hice. Pero voy a intentarlo, cada día, te lo prometo. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Yo también, dijo. Voy a intentarlo. Nos abrazamos. Un abrazo largo, apretado, sanador. Por primera vez en 7 años, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. Pasaron 3 meses desde el accidente. Daniel, Laura y Mateo se mudaron a un apartamento pequeño en Benimaclet, un barrio de Valencia cerca del centro. Yo los ayudé con la mudanza, pinté paredes, armé muebles. Me sentí útil de una manera que no había sentido en años. Voy a verlos 2 veces por semana. A veces llevo comida. A veces solo voy a cargar a Mateo para que Laura pueda dormir una siesta. A veces Daniel y yo salimos a caminar y hablamos de cualquier cosa, del Valencia, de política, de sus proyectos de diseño. Estamos aprendiendo a ser madre e hijo otra vez. No es fácil. Hay días difíciles, hay conversaciones incómodas, hay momentos en que el pasado aparece como un fantasma y tenemos que enfrentarlo juntos. Pero estamos intentándolo. El apartamento de la calle Colón sigue siendo mío. No lo vendí, pero dejó de ser un mausoleo. Ahora es un lugar donde Mateo viene a jugar los domingos, donde Laura y yo tomamos café por las tardes, donde Daniel a veces se queda a dormir cuando tiene mucho trabajo y necesita silencio. Guardé algunas cosas de Javier, otras las regalé. Su silla sigue en el salón, pero ahora Daniel se sienta ahí cuando viene. Y eso me gusta. Me gusta ver que la vida continúa, que el amor no termina, solo se transforma. Una tarde, mientras Daniel y yo organizábamos viejas fotos, encontró una del día de su nacimiento. Javier lo sostenía en brazos, mirándolo con una ternura infinita. Era feliz, dijo Daniel tocando la foto. Lo era, confirmé. Tú lo hacías feliz, siempre. ¿Por qué dijiste aquello entonces? Lo de que papá tenía razón. Me preparé. Sabía que esta conversación llegaría. Porque tenía miedo, dije. Miedo de perderte. Miedo de que me quitaras lo último que me quedaba de tu padre. Y cuando la gente tiene miedo, dice cosas horribles, cosas que no piensa, pero eso no las hace menos dolorosas. Y lo siento, voy a pasarme el resto de mi vida sintiéndolo. Ya no tienes que hacerlo, dijo Daniel. Ya te perdoné, mamá. ¿De verdad? De verdad, pero tienes que perdonarte tú también. Esas palabras se quedaron conmigo, perdonarme a mí misma.
No había pensado en eso. Había estado tan ocupada pidiendo perdón que no me había dado permiso de aceptarlo. Pero Daniel tenía razón. Tenía que perdonarme por no haber sido la madre perfecta, por haber cometido errores, por ser humana. Hoy es un sábado de junio. El cielo está despejado y Valencia brilla bajo el sol mediterráneo. Estoy en el parque de viveros con Mateo. Tiene 8 meses ahora y acaba de aprender a sentarse solo. Lo veo ahí en su mantita jugando con un peluche y siento algo que no sentía desde que Daniel era pequeño. Esperanza. Esperanza de que el futuro puede ser mejor que el pasado. Esperanza de que las cosas rotas pueden repararse. No quedan como antes, pero eso no significa que queden peor, solo diferentes. Laura está sentada a mi lado, leyendo. Daniel fue a comprar helados. ¿Sabes?, dice Laura de repente. Daniel me contó que pensó en no venir aquella tarde, a tu casa, que casi se da la vuelta 3 veces. ¿Por qué no lo hizo?, pregunto. Por Mateo, dice. Quería que su hijo conociera a su abuela, aunque le daba miedo que tú no quisieras conocerlo a él. Me duele escuchar eso, pero también me alegra, porque significa que a pesar de todo, Daniel todavía tenía esperanza, todavía creía que valía la pena intentarlo. Me alegro de que viniera, digo, aunque todo saliera mal al principio. A veces las cosas tienen que romperse para poder arreglarse de verdad, dice Laura. Es sabia esta chica, más de lo que yo era a su edad. Daniel regresa con 3 helados. Se sienta conmigo. Mateo estira los bracitos hacia él y Daniel lo carga, llenándolo de besos. Lo observo. A mi hijo, a este hombre que creó vida, que sobrevivió a un accidente, que me perdonó cuando yo no merecía perdón. ¿En qué piensas?, pregunta. En que eres un buen padre, digo. Él sonríe. Aprendí del mejor, dice. Sé que habla de Javier, pero cuando me mira, veo algo más. Veo que también aprendió de mí, no solo de mis errores, sino de mi capacidad para reconocerlos, para cambiar, para intentarlo otra vez. Tu padre estaría orgulloso, digo. Lo sé, dice Daniel, y creo que tú también puedes estarlo. Lo estoy, digo, y es verdad. Estoy muy orgullosa de ti. Nos quedamos ahí, los 4, bajo el sol de Valencia, una familia imperfecta, rota, remendada, pero familia al fin. Por las noches, cuando vuelvo a casa y el apartamento está en silencio, a veces me pregunto qué habría pasado si Daniel no hubiera venido aquella tarde, si no me hubiera pedido ayuda, si no hubiera habido un accidente. Probablemente seguiríamos siendo 2 extraños. Probablemente yo seguiría encerrada en mi dolor, convencida de que las paredes eran más seguras que las personas. Pero la vida nos dio una segunda oportunidad, una oportunidad terrible, dolorosa, pero oportunidad al fin, y la tomamos. No sé qué nos depara el futuro. No sé si Daniel logrará salir de sus deudas. No sé si yo lograré perdonarme del todo. No sé si nuestra relación será siempre fácil. Pero sé esto, vamos a intentarlo. Vamos a seguir intentándolo. Porque eso es lo que hace el amor. No es perfecto, no es infalible, pero es persistente, y a veces eso es suficiente. Anoche, antes de dormir, escuché de nuevo los mensajes de voz que le grabé a Daniel. Esas 20 confesiones que hice a las 3 de la mañana en un pasillo de hospital. Pensé en borrarlos, pero no lo hice. Los guardé como recordatorio de que las palabras importan, de que el silencio tiene un precio, de que a veces hay que romper todo para empezar de nuevo, y de que nunca, nunca es demasiado tarde para decir te quiero, aunque duela, aunque cueste, aunque tengamos que atravesar fuego para llegar al otro lado, porque al final, el amor no se trata de ser perfectos,
Se trata de quedarse, incluso después de las peores palabras, incluso después de los peores errores. Se trata de quedarse. Y yo me voy a quedar. Por Daniel, por Mateo, por Javier, donde sea que esté, y por mí. Porque merezco una segunda oportunidad también. Todos la merecemos. Es domingo por la tarde. Daniel acaba de llamar. Mamá, ¿quieres venir a cenar? Voy a hacer esa paella que tanto te gusta. Claro, digo. ¿Llevo algo? Solo a ti, dice. Solo tráete a ti. Cuelgo. Me miro al espejo. Veo a una mujer de 54 años, canas, arrugas, manos cansadas. Pero también veo algo más. Veo a una mujer que sigue intentándolo. Me pongo un suéter, agarro las llaves, salgo del apartamento. Afuera, Valencia está dorada con la luz del atardecer. El aire huele a azahar y a mar. La ciudad vibra con esa energía que solo junio puede traer. Camino hacia la parada del autobús. Podría tomar el coche, pero me gusta caminar. Me gusta ver la ciudad. Me gusta sentirme parte del mundo otra vez. En el autobús, una mujer joven con un bebé se sienta a mi lado. El bebé me mira con esos ojos curiosos que tienen los niños. Le sonrío. ¿Cuántos meses? Pregunto. 6, dice la madre. Es mi primero. Todavía estoy aprendiendo. Todos estamos siempre aprendiendo, digo. Pero lo estás haciendo bien. Ella sonríe, agradecida. Pienso en que hace un año no habría tenido esta conversación. Habría mantenido la mirada baja. Habría evitado el contacto humano. Pero ya no. Ya no tengo miedo de la vida. Bajo del autobús en Benimaclet. Camino por las calles estrechas hasta el edificio de Daniel. Es viejo, con fachada naranja y ventanas de madera. Subo las escaleras hasta el tercer piso. Toco el timbre. Daniel abre. Tiene un delantal puesto y harina en la cara. Estaba haciendo el postre, dice, riendo. Pasa. Entro. El apartamento huele a sofrito y a pan recién hecho. Laura está en el salón con Mateo, que está intentando gatear sobre una manta. Marina, dice Laura, levantándose a saludarme. Nos abrazamos. Ya no es incómodo. Ahora es natural. Me siento en el suelo con Mateo. Él gatea hacia mí balbuceando. Lo cargo. Pesa más que la última vez. Está creciendo tan rápido, digo. Demasiado rápido, dice Daniel desde la cocina. A veces quisiera que el tiempo se detuviera. No, digo. Hay que dejarlo correr. Hay que disfrutar cada momento, pero dejar que corra. Daniel asoma la cabeza desde la cocina. Me mira con esa expresión que conozco bien, la misma que tenía Javier cuando quería decir algo importante, pero no sabía cómo. ¿Qué pasa? Pregunto. Nada, dice. Solo que me alegro de que estés aquí. Yo también, digo. Yo también me alegro, y es verdad, cenamos juntos. La paella está deliciosa. Hablamos de todo y de nada, de los vecinos ruidosos, de una película que vimos, de los planes para el verano. Después de la cena, Daniel saca una guitarra. No sabía que tocabas, digo. Hace años que no lo hago, dice, pero Laura me convenció de retomarlo. Toca algo, pido. Él duda, pero finalmente empieza. Es una canción que no conozco, lenta, melancólica, hermosa. Laura mece a Mateo, que está casi dormido. Yo cierro los ojos y escucho. Y en ese momento, rodeada por mi familia, por primera vez en 7 años, me siento completa. No porque el dolor haya desaparecido, todavía está ahí. Javier todavía me hace falta, el pasado todavía duele. Pero junto al dolor hay algo más, hay amor, hay esperanza, hay futuro. Daniel termina de tocar. Hay silencio, pero es un silencio bueno, un silencio lleno. Esa canción me la enseñó papá, dice Daniel. Era su favorita. Lo sé, digo, porque lo recuerdo. La tocaba en su vieja guitarra, esa que se rompió. Esta es esa guitarra, dice Daniel.
La mandé a arreglar. Encontré a alguien que pudo repararla. Me muestra. Tiene una rajadura en el costado, visible pero sellada. Ya no es perfecta, pero suena bien, suena a hogar. Las cosas rotas pueden arreglarse, dice Daniel, como si me leyera la mente. Sí, digo, pueden. Nos quedamos hasta tarde. Mateo se duerme. Laura lo lleva a su cuna. Daniel y yo recogemos la cocina juntos, como hacíamos cuando él era pequeño. Mamá, dice mientras seca los platos, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Aquella tarde, cuando dijiste lo que dijiste, ¿alguna parte de ti lo pensaba? ¿Alguna parte de ti se arrepiente de haberme tenido? Es una pregunta difícil. Merezco que me la haga. Respiro hondo. Hubo momentos, digo honestamente, momentos en que la vida era muy difícil y pensé que habría sido más fácil sin responsabilidades. Pero arrepentirme de ti, Daniel, de que existas, nunca, ni un segundo de mi vida. Eres lo mejor que hice, lo mejor que tu padre y yo hicimos juntos. Él asiente. Veo lágrimas en sus ojos. Gracias por decirme la verdad, dice. Siempre, prometo. De ahora en adelante, siempre verdad. Yo también, dice. Terminamos de limpiar. Me pongo el abrigo. Es hora de irme. En la puerta, Daniel me abraza. Te quiero, mamá, dice. Son palabras que no me había dicho en años, palabras que creí que nunca volvería a escuchar. Yo también te quiero, digo, más de lo que las palabras pueden decir. Las palabras son importantes, dice, pero los hechos también. Lo sé y voy a demostrártelo, cada día. Ya lo estás haciendo, dice. Bajo las escaleras, salgo a la calle. La noche es cálida, Valencia duerme, pero yo estoy completamente despierta. Camino hacia la parada del autobús, pero a mitad de camino cambio de opinión. Decido caminar hasta casa. Son 40 minutos, pero no importa. Quiero sentir la ciudad. Quiero sentir la vida. Camino por calles que conozco desde hace 30 años. Paso por el Mestalla, el estadio donde Javier llevaba a Daniel. Paso por la facultad donde estudié contabilidad. Paso por la cafetería donde Javier me propuso matrimonio. Cada lugar tiene una historia, cada rincón un recuerdo. Y ahora también tienen un futuro. Cuando llego a casa son casi las 12. Subo al apartamento, enciendo las luces, todo está en su lugar, pero todo se siente diferente. Me preparo un té, me siento en el sofá verde donde mi familia se sentaba. Y por primera vez en 7 años no me siento sola. Saco mi teléfono, escribo un mensaje a Daniel. Llegué bien, gracias por la cena, gracias por darme otra oportunidad, te quiero. 3 puntitos aparecen. Está escribiendo. Yo también te quiero, mamá. Que duermas bien. Dejo el teléfono, tomo mi té, miro por la ventana. Valencia brilla allá abajo. Millones de luces, millones de vidas, cada una con su historia, cada una con su dolor, cada una con su esperanza. Y yo soy una de ellas. Una mujer de 54 años que cometió errores, que dijo cosas horribles, que se perdió en el dolor y casi destruye lo que más amaba. Pero también soy una mujer que aprendió, que cambió, que pidió perdón y recibió una segunda oportunidad. Y voy a honrarla cada día de mi vida. Me llamo Marina Ríos, tengo 54 años. Hace unos meses creí que había perdido a mi hijo para siempre. Pero la vida me enseñó algo que nunca olvidaré. El amor no es perfecto, pero es resistente. Las familias se rompen, pero pueden remendarse. Las palabras duelen, pero también pueden curar. Y nunca, nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya perdón, hay amor. Y mientras haya amor, hay futuro. Esa es mi historia.
La historia de cómo perdí a mi hijo y cómo lo recuperé. La historia de cómo el silencio casi me cuesta todo y cómo finalmente aprendí a hablar. La historia de una madre que no era perfecta, pero que amaba y que sigue amando cada día, con todo lo que tiene, porque al final eso es lo único que importa, no las paredes que guardamos, ni los objetos que acumulamos, ni el orgullo que defendemos. Lo que importa es la gente que amamos y que nos quedemos, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, porque eso es el amor, quedarse, intentarlo, perdonar y empezar de nuevo, una y otra vez, hasta que finalmente, un día, miramos atrás y vemos que todo valió la pena, que cada lágrima, cada pelea, cada momento de dolor, todo nos llevó hasta aquí, hasta este momento, en que finalmente podemos respirar y decir, soy suficiente, hice suficiente, amé suficiente y fui amada. Eso es todo lo que necesitamos. Al final, es todo lo que siempre necesitamos. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.